Tengan todos un cordial saludo. Mi nombre es Jorge Hernán Torres, del Juglar de Letras, y vamos a ver el día de hoy esta interesante presentación de Saint-Exupéry en las Américas, el piloto, el escritor, el puente entre dos mundos. Esta fue una conferencia realizada el pasado 4 de octubre de 2025 durante la Feria del Libro en Canadá en la ciudad de Ottawa. Así que vamos a repasar esta presentación que tuvo muy buenos comentarios, pero que no quedó como tal bien enfocada en la grabación. Así que voy a presentarla aquí en el Juglar de Letras y aquí en la descripción van a poder ver el video original de esta presentación. Así que sin más, bienvenidos y bueno, aquí disfruten de la vida de este muy interesante escritor francés. Vamos a repasarlo y bueno, empecemos. Entonces vamos a ver el mundo de Antoine Saint-Exupéry, quién era él. También vamos a ver su carrera literaria, El Pequeño Príncipe o El Principito, como está traducido del francés o del inglés al español, el simbolismo del libro. Vamos a ver también su paso por las Américas, en Latinoamérica, en Centroamérica y el Cono Sur, Norteamérica y otros lugares como Francia con el Petit Drou y el Sahara o el Sahara en África. También las inspiraciones literarias en el cine y un encuentro personal con el Principito. Creo que todos lo hemos tenido, así que vamos a explorar un poco eso. Entonces este es como tal el menú de lo que vamos a ver y bueno, empecemos como tal el mundo de Antoine Saint-Exupéry. Él se llamaba Antoine Jean-Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry. Nació el 29 de junio de 1900 y falleció el 30 de julio de 1944. Aquí vemos una de sus primeras fotos y una de sus últimas fotos antes de morir. Su padre era Martin Louis-Marie Jean de Saint-Exupéry. Fue un hombre de negocios perteneciente a la aristocracia francesa. Es importante decir que la familia de Saint-Exupéry, tanto por lado de mamá como de papá, venían de las antiguas familias reales de Francia. Recordemos que por la Revolución Francesa la monarquía fue extinguida en el país, pero quedaron unas familias y él hacía parte de estas familias. Su padre murió cuando Saint-Exupéry tenía 4 años, súbitamente, y quedó a cargo de su mamá, André-Marie Louise Bourget de Fons-Colomb, que ella sí tuvo casi una larga vida, casi llega a los 100 años, y bueno, fue un gran soporte también para Antoine. Nació en la ciudad de Lyon, en Francia, ahí en el centro sudeste del país, ahí cerca a los Alpes, de una familia compuesta por 5 niños, 2 hombres y sus 3 hermanas. En 1908, cuando tenía 8 años, él ingresó al Colegio de La Salle de Lyon. Allí con los hermanos cristianos tuvo la oportunidad de aprender técnicas. Entonces es importante saber que en los colegios de La Salle no solamente les enseñan el currículo normal, sino también les enseñan técnicas, en este caso pues el tema de motores. Entonces Saint-Exupéry aprendió desde niño con su hermano de cómo funcionan los recientes motores de la mecánica, la física aplicada a los aviones. A los 14 años escribe un cuento, su primer cuento se llamaba La Odisea de un chapeau blanc o La Odisea de un sombrero blanco y crea con sus amigos, también miembros de las familias aristocráticas francesas, una asociación realista, donde pues se reúnen y pues aquí los vemos disfrazados de la época de los reyes de Luis XV, de Luis XVI, recordando como sus raíces en esa época. A los 15 años deja Francia y se va para Suiza a terminar en un colegio, no sabemos si es marianista o marista. En todo caso, allí aprende latín y griego y se apasiona también por bastantes artes, también pinta, hace música, pero se dedica a la lectura también. Sus dos escritores favoritos fueron Fyodor Dostoyevsky, que lo marcó bastante, y Baudelaire. Recordemos que estamos en la Primera Guerra Mundial, ingresando a la Primera Guerra Mundial, y sobre todo el desarrollo de la aviación. Entonces, un apasionamiento para los niños de esa época, pues obviamente estas nuevas técnicas, y pues Saint-Exupéry
claramente empezó a definir su destino. Posteriormente hizo algunos estudios de literatura en la Sorbona en París. En ese caso no tengo seguro si terminó sus estudios allí de literatura. En todo caso estudió en París un tiempo. Y también tuvo la muerte prematura de su hermano. El hermano que siempre lo ha acompañado, su gran compañero, falleció por una fiebre y eso fue muy duro para Saint-Exupéry. Duró bastante tiempo sin poder hablar y eso lo afectó. Entonces le cobró bastante reponerse de esta pérdida lamentable. En 1921 ahí es cuando decide efectivamente qué hacer después de terminar sus estudios y decide que va a ser aviador. Si vemos acá, pues estos son los aviones de madera con los cuales se inició para volarlos. En este caso era un F-40 que fue el 9 de julio de ese año y alcanzó a volar, obviamente acompañando al piloto profesional que fue el que lo inició, alrededor de 2 horas y 30. Se recibe tanto o se recibe su título como aviador civil y luego aviador militar. Entonces él hace los dos títulos y también pues desde niño también no solamente lo motivaron los aviones sino también los zeppelines. Entonces es algo interesante ver dentro de Antoine que fue su profesión que tanto quería y que pues lógicamente se dedicó a hacerla. En 1923 a 1926 tiene una relación con otra joven aristocrática que se llama Louise de Villemorand. Ella no tenía por bien visto que Saint-Exupéry fuera piloto, ya que pues era una profesión muy peligrosa. La mayoría de los pilotos morían sobre los 30 años, 35 años. Había muchos accidentes, era una profesión de bastante riesgo y pues también le quitaba mucho a la relación que estuvieran viajando. Entonces ella le ordenó pues que dejara la aviación, a lo cual él aceptó durante 3 años. Durante ese tiempo se dedicó a trabajar en una fábrica de tejas como director de producción. Eso lo aburrió mucho, bastante. Y luego empezó a trabajar en los camiones Sauger. En los camiones Sauger empezó a visitar partes de Francia, pero no vendió ninguno. Entonces se dedicó a escribir en sus tiempos libres. Se sentía bastante infeliz por la profesión que pues no correspondía a lo que él quería hacer y finalmente por esa razón rompieron y pues él se dedicó ya de nuevo a retornar a la aviación. Para lo cual empieza a trabajar, se separa de su prometida y empieza a hacer sus primeros pinos como aviador, volando desde Francia hasta Alicante, Casablanca, Dakar. Entonces vuela todo el Sahara y eso lo inspira pues obviamente a escribir luego, aquí lo vemos en una foto en 1927, y atraviesa el Atlántico junto a Joseph Lévry, su primera travesía en 1927. Eso lo llevó a que en 1928-29, después de haber llevado pues, los correos desde Francia hasta Casablanca y hasta algunos países del centro de África, pasando hoy sobrevolando el Sahara, Aeropostal lo enviara a Buenos Aires, Argentina. Recordemos que Aeropostal es la actual Air France. Entonces lo trasladaron de Francia hacia Buenos Aires para desarrollar las nuevas rutas entre Santiago, Asunción, Río de Janeiro y también la ruta Bahía Blanca-Rivadavia y contrata a los pilotos y amplía los volúmenes de cartas. Entonces es interesante ver también que eran pilotos comerciales que llevaban cartas. En esa época era una de las formas más rápidas de comunicarse por el correo. Entonces aquí lo vemos en Saint-Exupéry con los aviones que estaba volando. Y en 1930, en una alianza francesa de Buenos Aires, allí conoce a Consuelo Suncín. Consuelo Suncín era una joven salvadoreña, viuda de un gran escritor guatemalteco muy querido por los franceses llamado Enrique Gómez. Entonces, Enrique Gómez falleció, le dejó toda su fortuna
Fue enterrado en Père Lachaise, en el cementerio de París, uno de los más famosos del mundo, lo llaman el cementerio de las superestrellas, porque allá pues están muchos personajes políticos, escritores, en fin, celebridades del arte también. Entonces Enrique Gómez fallece y con la fortuna ella se va a vivir a Buenos Aires. Ella viene de una familia burguesa, de gente bastante dinero en Centroamérica, y era una chica adelantada para su época. Y se dice que Saint-Exupéry cuando la conoció pues quedó enamorado de ella y la invitó a volar y pues ahí quedaron los dos flechados y fue como su punto de inflexión como escritor, porque desde ahí para adelante Saint-Exupéry empieza con una carrera bastante fructífera en las letras y empieza también a descubrirse a sí mismo tanto como piloto como en las letras y con otras facetas más interesantes que vamos a ver enseguida. Entonces ahí vemos a Consuelo Sun Sin y Saint-Exupéry. Un amor muy, se puede decir que de mucha pasión, ¿no? Con muchos problemas también, pero bueno, ahí mantienen una relación bastante sui generis. En 1930 vuela 2.400 kilómetros desde Buenos Aires hasta Río Gallegos en la Patagonia Argentina. Fue el primero en batir un récord mundial durante 12 horas y pues el primero en llegar a la Patagonia en avión. También unió, pues, como decía, varias rutas en Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y en 1931 se casa con Consuelo, después de 2 años de relación, se casan en una abadía francesa. Ella, como vemos acá, estaba vestida de negro, porque pues ella era viuda, 2 veces viuda. Se había casado primero con un mexicano y luego con el señor Gómez, que era guatemalteco, y luego se casa con Saint-Exupéry. También con un racimo de aretes rojos también. Y luego se casan por lo civil en Niza, se casaron 2 veces, tanto en el polo católico como por lo civil. En 1934 su novela Vuelo de Noche fue elegida por Hollywood para hacerse en cines. Por lo tanto, se grabó con Clark Gable. No sé si saben de Clark Gable, que fue uno de los protagonistas, uno de los galanes de esas épocas. Estaba recién creado el cine sonoro. Y Clark Gable, pues con el viento, con lo que el viento se llevó, fue una de las grandes películas de Hollywood y pues fue uno de los protagonistas de esta película. También hizo parte del elenco Saint-Exupéry, sobre todo en las escenas donde se filmaba el avión. Además, en esa época, cuando salió Vuelo de Noche, uno de sus libros de Saint-Exupéry, salió un libro, un perfume que se llama Vol de Nuit o Vuelo de Noche por la Maison Guerlain. Pero más adelante vamos a ver ese tema. Saint-Exupéry era una persona que le gustaba apuntarse mucho a los retos de aviación en esa época. Había muchas empresas que patrocinaban a nuevos pilotos para que batieran récords y lograran extender como la capacidad aérea. Y él se inscribió en una que se llama el Reto París-Saigón. Ahí sufrió un tercer accidente. Cabe decir que no fue solamente 3 accidentes, sino tuvo alrededor de 5 registrados. El tercer accidente aéreo fue en Libia en 1935 y es cuando dura junto a su mecánico. Recordemos que siempre estaba el piloto y el mecánico porque pues obviamente por razones de seguridad era muy importante que el avión estuviera bien asegurado. Entonces los dos duran alrededor de 4 días sin alimentos, sin agua, y una caravana de tuaregs que pasaba por el lugar los salvan. Esto es una de las inspiraciones de El Petit Prince o El Pequeño Príncipe o El Principito. Esta experiencia en soledad junto a su mecánico se vieron como muy indefensos ante la magnitud del desierto y esta fue posiblemente una de las inspiraciones de El Principito. Posteriormente, en 1935 fue invitado por la Unión Soviética. Sabemos que los rusos construyen siempre aviones de vanguardia
y habían creado el avión más grande del mundo, el Maxim Gorky, en honor al escritor Gorky, y lo invitan, es el único occidental que pudo volar esta máquina como corresponsal de prensa. En esa época Saint-Exupéry pues demite de Aeropostal en Argentina y se dedica más a ser corresponsal para algunos periódicos y revistas, y fue invitado y pues fue el primer occidental no soviético en volar este hermoso avión como vemos ahí en la imagen en 1935. Y también como corresponsal de guerra se involucra en la Guerra Civil Española entre Madrid y Barcelona, y se alía más hacia el bando republicano. Eh, Algunos dicen que llegó a ser soldado capitán, eso tocaría verificarlo de pronto en sus cartas. Me parece un poco eh, fácil, no creo que hubiese sido tan fácil en la época, pero según lo que leí, al parecer sí fue soldado capitán durante ese año, en 1937, y cubrió parte de la guerra civil al bando de los republicanos. Entonces, es sí, impresionante cómo siendo periodista también logró pues adentrarse a conflictos tan complicados como la guerra civil española. Posteriormente se inscribe en 1938 a hacer otra de las grandes travesías, esta vez desde Nueva York hasta la Patagonia, recorrer todo el continente americano, una cosa espectacular para la época, o inclusive hoy en día en avión. Y por culpa de un tanqueo del avión en Guatemala, él estaba pensando en unos cálculos de galones de Estados Unidos y los galones de Guatemala eran diferentes, entonces sobrecargó el avión y finalmente se estrellaron por peso. Se dice que de milagro no se incendió el avión, no se sabe cómo no se logró incendiar. Tanto su mecánico como él sobreviven, pero sufren unas lesiones terribles y duró varias semanas en la antigua Guatemala. Esto también se dice que fue una inspiración, ya lo vamos a ver, que le ayudó también para seguir escribiendo este accidente en Guatemala. Posteriormente, en 1939, recibe el premio de la novela francesa por tal vez su más aclamada novela por la crítica, que se llama Tierra de Hombres o Terre des Hommes. Fue premiada tanto por la Academia Francesa, la Académie Française, que como sabemos es una de las instituciones más queridas o tal vez la institución más representativa y querida por los franceses. Y en Estados Unidos recibió un premio de bestseller por las librerías de Estados Unidos, por una parte del libro que se llama Viento y Estrellas. También recibe, este año fue un año de bastantes premios, porque también recibe la medalla de oficial de la Legión de Honor por su contribución a la aviación civil. Recordemos que la aviación en esa época era una profesión muy insegura, muy peligrosa, y pues Saint-Exupéry, a ver, aparte de abrir las rutas difíciles de Buenos Aires a Santiago, la cordillera de los Andes, la parte más alta del continente está allí. Recordemos que la Concagua queda en esa región, y sobrevolarla en esa época es muy difícil con esos aviones. Así que por eso también le dan ese mérito, también por tratar de romper los, um, los récords y por volar pues máquinas. Recordemos que desde el principio él nació con la aviación comercial moderna y militar. Entonces empezó con aviones de madera. Aquí ya vemos el Maxim Gorky, ya vemos aviones de guerra más adelante que vamos a ver. Entonces es increíble cómo se ve la evolución, la capacidad de aviador de Saint-Exupéry. Entonces premios merecidos para este gran personaje. Luego se enrola o se enlista en la Segunda Guerra Mundial, en la Armada Francesa, siendo ya un piloto veterano. Al principio no lo dejan volar, pero por su edad, porque pues ya es una persona de 39 años, para esa época ya era mayor, pero finalmente lo dejan, pero entonces él tiene una posición política que no está ni el bando de Charles de Gaulle, a quien califica como un posible dictador de Francia, como al gobierno ficticio de Vichy, patrocinado por los nazis con la toma de París por Hitler.
Entonces él no está en ninguno de los dos bandos, sufre bastante por eso, pues por siendo además una persona que viene de la monarquía francesa, le duele la situación de Francia, entonces se ve obligado luego a exiliarse en Estados Unidos. Con su esposa Consuelo viven en los Estados Unidos entre 1942 y 1943, que es el lugar donde se inspiraría para hacer El Principito, no sin antes pasar por Canadá y por Quebec específicamente. Ya vamos a ver eso a profundidad, porque siempre se habla de Estados Unidos, pero Canadá tuvo una parte muy importante, por eso esta conferencia se llama Saint-Exupéry en las Américas. Entonces, es en Estados Unidos donde escribe el libro durante un tiempo y finalmente lo publica en 1943. La editorial le había pedido un libro para niños en Navidad y él se toma un poco más de tiempo. Ya vamos a ver un poco más sobre el Principito, qué pasó ahí. Finalmente vuelven a enlistarse en la Armada Francesa en 1943 y 1944. Luego de su exilio en Estados Unidos, él trata de convencer a los estadounidenses de involucrarse en la Segunda Guerra Mundial para ayudar a liberar a Francia. Tal vez él también tenía algunos sueños de ser gobernador de Francia, ¿por qué no? Porque no estaba ni de acuerdo con Vichy ni con De Gaulle. Entonces él trató de hacer lobby en Estados Unidos para que entrara. Sabemos que Estados Unidos finalmente se une con el ataque a Pearl Harbor y envía algunos aviones contra los alemanes en esa época, para lo cual Saint-Exupéry se enlista como piloto y empieza a hacer misiones en los aviones. En este avión, específicamente el Lockheed P-38 Lightning, el 31 de julio de 1944, haciendo una misión de fotografía aérea contra las bases alemanes, se pierde el radar de Saint-Exupéry y realmente no se sabe. Causas desconocidas, algunos hablan que posiblemente lo derribaron, otros hablan de un suicidio, otros de una falla mecánica, sobre eso todavía se especula en esa época. En todo caso fue que duraron 7 días buscándolo y finalmente lo dieron por muerto. Fue el 31 de julio del 1944 cuando desapareció. Finalmente en 1988 un pescador en Toulon, Francia, en el sur, cerca donde pues, se perdió Saint-Exupéry, descubre una manilla pescando, ve algo reluciente, lo saca y ahí se da cuenta que ahí está el nombre de Saint-Exupéry, con la dirección de la casa donde ellos vivían en Estados Unidos, en Connecticut, con el nombre de su esposa. Y pues ahí los franceses dijeron que ahí posiblemente estaría Saint-Exupéry, Saint-Ex, como se dice, como le dicen, Saint-Ex. Entonces Saint-Ex posiblemente estaría ahí, entonces ahí empezaron a investigar. Hasta 2004, cuando unos buzos encuentran los restos del avión P-38. Ya vemos aquí este avión militar, comparado, como les decía, con los aviones el F-40 de madera. Ya vemos aquí un avión bimotor, turbohélice, bastante poderoso. Entonces en este avión fue que murió Saint-Exupéry y lo encontraron los restos ahí cerca en el P-38, que es una zona arqueológica. Finalmente, Horst Ripper, un antiguo piloto alemán, llamó informando que posiblemente en 2008, en una emisora, llamó que posiblemente él había sido el culpable de derribar a Saint-Exupéry. Es un piloto alemán de la Luftwaffe y recuerda ese día con unos testimonios soportados también por otros pilotos vivos de la época. ¿Cómo fue que lo derribó? Se dice que durante su entrevista se pone a llorar relatando, porque él también era un seguidor de los libros de Saint-Exupéry y pues que no sabía que su rival era uno de sus escritores favoritos. Entonces es posible que haya sido Horst Ripper el que tumbó a Saint-Exupéry en una batalla aérea en esa misión de fotografía. Sin embargo, como digo, el debate está abierto, no sabremos, como todo en la vida de Saint-Exupéry, si fue así o si fueron otras causas. En todo caso, ahí está abierto el debate y al día de hoy continúa siendo un misterio.
Bueno, vamos a ver su carrera literaria. Saint-Exupéry empezó, como lo decíamos, en el colegio lasallista, escribiendo la Odisea de un chapeau en haute forme, la Odisea de un sombrero de alta forma, en 1914. El adiós, que fue una carta que le escribió a su hermano tras su muerte en 1919, muy dolorosa. Sería interesante leerla. Yo no he tenido la oportunidad de leerla. Sería interesante buscar estos dos escritos inicialmente. Traté de buscarlos, pero no los encontré. Los invito a los internautas que estén viendo este video que lo busquen. Y también El Aviador en 1926, que fue publicado. Este ya fue como su publicación oficial a los 26 años en la revista Le Navire d'Argent, una revista de navegantes. Entonces ahí fue publicado El Aviador en 1926. Sería interesante leer ese cuento, esa publicación que hizo para la revista. Correo del Sur en 1929, luego de sus experiencias, iniciando sus viajes espectaculares por el Magreb, por todo el norte de África, hasta Casablanca y hasta Senegal, Malí, todas las partes, sobrevolando el Gran Sahara o el Gran Sahara, llevando cartas, escribe el Correo del Sur. Entonces, con el personaje Jacques Berny, ahí cuenta sus experiencias. Uno de los libros interesantes de Santex, él, como decía, era tan importante para él la aviación como también la escritura. Entonces combinaba y no las podía diferenciar. Entonces era una forma también de volar la escritura para él. Luego Vol de Nuit pues, que recibe el premio Femina y ya se va a conocer más como escritor. Eh, Cabe destacar que está inspirado en su vida en Buenos Aires y con la ruta a Santiago. Muy importante leerlo, sobre todo para la historia de la aviación en el continente americano, específicamente en Sudamérica y en el Cono Sur. Vol de Nuit, de la cual se hizo la película de Hollywood con Clark Gable. Luego Terre des Hommes, que según la crítica es su mayor libro, su libro más aclamado, que gana los dos premios, tanto en Estados Unidos como en Francia, en 1939. Los invito a leerlo, es un libro espectacular, con muchas frases poéticas profundas como las que hace Saint-Exupéry. Piloto de guerra, 1942, luego que se enruta o se enlista en la Armada Francesa, en la Gran Armée Française, él escribe este libro y como no se pone ni en posición de apoyo para de Vichy, el régimen nazi que gobernaba Francia, como también de Gaulle, el posible dictador que él veía, él como no estaba a favor ni el régimen de Vichy como del régimen de los nazis que manejaban Francia, como el de Charles de Gaulle, que apenas estoy repitiendo, tuve un pequeño inconveniente con la diapositiva. Entonces se lo censuran y ahí es cuando él se va a Canadá para que le publiquen estos libros. Eso es algo muy importante. Piloto de guerra es considerado, es cuando los franceses lo reconocen a él como una especie de superpatriota, ¿no? Por su amor por el país galo. Finalmente, El Petit Prince, El Pequeño Príncipe, escrito en 1943 como un cuento de Navidad, ¿no? Inicialmente la que la editorial quería presentarlo para la Navidad, pero él, como buen francés, escribió un libro existencialista filosófico tanto para niños como para adultos y fue finalmente estrenado en abril de 1943, no sin eso ser un gran éxito. Vamos a ver un poquito más del Principito o El Pequeño Príncipe. Y la letra un otage, una carta a un rehén, una carta donde su amigo León, un judío que estaba en Francia sufriendo las problemáticas de la Segunda Guerra Mundial, le escribe a su amigo como soporte a los dos regímenes y lo ve como una especie de una persona secuestrada en la República Francesa. Entonces fueron como tal las obras de Saint-Exupéry. Hay obras póstumas que vamos a ver luego, pero en general estas son las más célebres.
Sobre el Principito o el Pequeño Príncipe, que es el gran libro conocido de Saint-Exupéry, el más popular, fue lanzado el 6 de abril de 1943 en Nueva York por la editorial Reynal and Hitchcock. También en Francia fue publicado 3 años después por Gallimard. Hay que decir que la publicación del Principito en inglés, fue en inglés casi en un 70% y en un 30% fue en francés. La mayoría fue en inglés porque pues, se escribió en Estados Unidos y pues era un cuento de Navidad para niños. Luego, 3 años después, los textos llegaron a Francia, donde Gallimard lo empezó a publicar y en 2022 se dieron cuenta de unos errores. Parece que el traspaso o la interpretación de una de las páginas donde hablábamos donde se hablaba de los astrónomos no pasó correctamente y lo interpretaron inequívocamente en la versión francesa. Luego hasta 2022 fue que Gallimard se dio cuenta y tomó la original, la tradujo de nuevo y ya ahí explican cuáles fueron los errores. Espero que esto no haya afectado a la traducción en español. Tocaría compararla, pero sí hubo errores en la versión francesa hasta 2022. Aquí vemos la primera edición de Le Petit Prince y pues en cifras es un éxito rotundo, ¿no? 200 millones de libros vendidos, un promedio de 5 millones al año. Es increíble que tenga un promedio de un libro tan alto. Es el libro traducido a más de 600 idiomas y dialectos. Es el segundo más traducido a nivel global después de la Biblia. Aquí vemos una versión en Punjabi que Carlos Andrés Torres, que me ayudó a hacer esta presentación en la Filibro Canadá en Ottawa el pasado 4 de octubre. Él le tomó una foto durante su largo periplo en la India y aquí lo compró con una versión en Punjabi en el norte de la India. Increíble que hay versiones de este libro en todos los idiomas. Aquí está la foto de Carlos Andrés Torres. Y bueno, el simbolismo, ¿no? Sabemos que el libro El Principito del Petit Prince tiene bastante simbolismo, pues los elementos autobiográficos que ya vimos, como la estrella en el rally que iba a hacer hasta Saigón, de París a Saigón, que donde duró perdido 4 días sin alimentos. Esto lo hizo ver vulnerable y junto a su mecánico duraron ahí y finalmente lo salvaron los Tuaregs. Esta experiencia en el desierto, sin lugar a dudas, lo marcó y le ayudó a escribir, a inspirarse, a tener esa idea sobre el Principito. Luego se hacen personajes o alegorías similares a lo que vemos de pronto en la película Metrópolis o también en la Divina Comedia de Dante, ¿no? Los problemas o los pecados capitales con el rey, con el poder y el deseo de control, el vanidoso, el hombre bebedor, el hombre de los negocios, aquel que se la pasa acumulando temas, el farolero que es algo bastante existencialista, sin algún objetivo de la vida, el geógrafo con el conocimiento técnico pero sin aplicación y pues es una crítica para los adultos como han perdido por, por, por las profesiones su alma un poco tierna en medio del materialismo de la sociedad. Posteriormente, la rosa del Principito es el amor que él llevaba, eso es bien conocido, con Consuelo Sunsin. Era una rosa muy bella que él necesitaba proteger también desde la distancia, pero que también tenía unas espinas muy duras. El amor con ella fue marcado también por muchas infidelidades de lado y lado. Él era como una especie de niño. Posteriormente Consuelo lanza un libro que se llama Memorias de una Rosa, que fue un libro póstumo que ella escribe hablando pues de la relación difícil que tuvo con Santex en su matrimonio, como era como también una especie de niño también y sobre todo le criticaba mucho las infidelidades. Entonces es un libro pues que desnuda un poco también y da a entender un poco el dolor que también sentía también Saint-Exupéry al escribir el libro. Posteriormente el zorrito es uno de los personajes más lindos del libro, como el gran amigo del Principito, le hace un bello dibujo, que fue un zorrito que nos encontramos una vez durante
una caminata natural en el Parque de la Gatineau en Ottawa. Fue muy bello encontrarnos con este amiguito. Y se dice que pues, el zorro ofrece la fidelidad, la capacidad de autocuestionarse, de poner preguntas claves como seres humanos y ir a la realidad. Entonces ahí está el zorrito rojo como gran amigo de lo esencial es invisible a los ojos. Entonces es interesante este animal que aparte de eso parece ser que estuvo también presente en algunos parajes de su vida, no solamente eh, en el Principito, sino durante un viaje que hizo a la Argentina. En uno de sus libros, Terre des Hommes, describe una pequeña alegoría al zorrito, y también en Correo del Sur cuando llevan animales en los aviones. Entonces es un animal pues, que marcó a Saint-Exupéry, a Santex. El simbolismo sobre la muerte, ¿no? Ese paso obligado que todos debemos de dar en algún momento de la vida, como súbitamente cae el principito luego de ser mordido por la serpiente, y asimismo como él desaparece súbitamente durante este accidente o dentro de este abatimiento en plena Segunda Guerra Mundial, o también no se sabe si fue un suicidio. En todo caso, desaparece también súbitamente en un tema muy misterioso, pero a la vez poético, que deja, de acuerdo a Santex, el, el mito, ¿no? El mito, de qué fue lo que pasó realmente con él. Asimismo, el principito desaparece súbitamente, nos da esa tristeza grande, existencialista de cómo se va, no sabemos a qué universo se va. El estilo de la ilustración, Saint-Exupéry cabe acordar que no era pintor, pero logra unos dibujos muy lindos, con, una belleza infantil increíble. Realmente cada dibujo del Principito es muy bello y merece ser valorado como obras de arte. Entonces es muy bello cómo se compaginan tanto los gráficos con los textos, y recobrando un poco eso, ¿no? Porque muchas veces los libros anteriormente tenían bastantes dibujos, habían artistas que los dibujaban, por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas, los libros que ilustró Gustave Doré. En fin, hay muchos ilustradores específicos de libros, y revivieron como esa capacidad de volver a revivirlo, él como ilustrador, que lo hizo de una manera fantástica y haciendo todavía más grande el mito del Principito y Santex. Bueno, y finalmente la soledad y la infancia, ¿no? Pese a estar pues lleno de hermanos, su padre se lo abandona al morirse cuando él tenía 4 años. Tal vez él no era consciente, pero estuvo su mamá soportándola. Sin embargo, la mamá lo envía a Suiza a terminar sus estudios, vivió bastante lejos de su familia, entonces también sintió una soledad bastante grande, sobre todo a partir de la muerte de su hermano. Entonces la soledad y la infancia fue algo que también se refleja bastante en el Principito. Y ahora sí vamos a entrar a Saint-Exupéry en las Américas, que es la parte central de nuestra conferencia. El Salvador, el país del Salvador, el país centroamericano, por Consuelo Suncín, su esposa, salvadoreña ella, de una familia burguesa, una mujer muy adelantada a su tiempo, bastante bohemia, eran dos artistas bohemios. Recordemos que la bohemia implica muchos sacrificios libertinos. Entonces en medio de esa apertura de mente, pues lograron una relación bastante sui generis. Y también el volcán Izalco, o los múltiples volcanes de Salvador, que inspiraron a Santex para hacer los dibujos del Principito, del Pequeño Príncipe. Entonces aquí vemos uno de los volcanes que también él pintó dentro de sus recuerdos en el asteroide. La antigua Guatemala, el lugar donde se recuperó luego del accidente que sufrió en,
mientras iba a hacer el rally por todas las Américas, por haber puesto mal el combustible. Entonces representaba el asteroide donde vivía el Principito. Entonces los guatemaltecos dicen que ese era el lugar, representaba también como parte de su casa. Entonces, también porque en Guatemala, en El Salvador, hay una especie de ceibas que se asimilan mucho a los boababs africanos. Se dice que esas ceibas lo inspiraron para luego escribir sobre los boababs de África, este árbol grande, gigante que tanto se nombra en el Principito. En el cono sur, en Latinoamérica, seguimos hablando y pues Saint-Exupéry estuvo en los años, al final de los años 30, perdón, 20 y 30, al principio de los 30 en Argentina. Participó en el rescate de Henri Guillemet, uno de los grandes pilotos franceses que abrió rutas también entre Buenos Aires y Santiago. Era una misión bastante difícil y dedicada, pero junto a Mernoz lograron sobrevolar el lugar, encontrarlo y salvarlo luego de 4 días perdido. Entonces lo salvaron en plena cordillera de los Andes en ese viaje tan fuerte que es entre Buenos Aires y Santiago para la época. Sobre eso hay un libro escrito Le Postal, que ahí vemos los 3 pilotos describiendo justamente cómo fue esa odisea, esa epopeya de haber logrado salvar a este piloto, a Guillemet, uno de los grandes pilotos franceses de la época. Posteriormente, pues la ruta entre Buenos Aires y Santiago, ¿no? Pasar las grandes montañas cerca de la Concagua, los picos más altos. Entonces, pues resultó una proeza para la época. El Cerro Patillo en Paraguay, aquí hay una montaña, pues el Cerro Patiño, que se asemeja, dicen los paraguayos, que se asemeja al elefante, a la boa que se tragó al elefante, o al sombrero, para los que tenemos poca imaginación. El Cerro Patiño, ahí hay en un hotel se puede divisar un poco en esta pequeña escultura la forma del cerro con la boa comiéndose al elefante. Y esto es un dato muy interesante que me dio mi amiga Beatriz Delgado, de Ottawa, que hace poco estuvo en un viaje fantástico en la Patagonia, y ella me informó, yo no sabía que en la Patagonia, pues aparte del célebre cerro Fitzroy, el pico Fitzroy, también está pues la aguja Saint-Exupéry con 2.558 metros dedicada a Santex. Miren, aquí está. Está también Mermoz con un pico de 2.732 y Guillemet 2.579. Entonces es increíble cómo también los argentinos nombraron estos picos en honor a estas leyendas de la aviación. Y pues la Patagonia porque pues obviamente Saint-Exupéry fue uno de los primeros en volarla durante esos viajes increíbles de 12 horas y arriesgados. Entonces es muy, muy interesante e importante nombrarlo. Cada vez que vayan ustedes a la Patagonia Argentina, sepan que ahí existen 3 picos nombrados en honor a la época de la aviación de Aeropostal. Y Buenos Aires con la Galería Güemes, por su vida ahí con Aeropostal. Aquí vemos una estatua de Aeropostal en Buenos Aires y en este sector tan concurrido, tan emblemático de la capital argentina. Entonces ahí vivió Santex y ahí fue donde descubrió a su esposa Consuelo Sunsin. Entonces ahí vemos la fuerte presencia de este gran escritor francés en el cono sur. Posteriormente se mueve a Norteamérica, como sabemos exiliado de Francia por no estar ni a favor de Gaulle y obviamente completamente en contra del régimen de Vichy, de los nazis que controlaban Francia. Entonces en 1942 se mueve a Quebec. A Quebec porque pues, no, estaba censurado en Francia. Entonces en Quebec le abren la oportunidad de publicarle sus libros, sobre todo Piloto de Guerra y La Lettre en Otage. Entonces necesitaba publicar en francés, entonces lo invitan. Y allí durante su viaje en Quebec descubre en la ciudad de Quebec a unos niños. Él estaba muy triste por la situación que estaba pasando Francia
Entonces se decía que los niños se le acercaban a hacerle preguntas porque estaba triste, le hacían preguntas y seguramente dentro de esos niños de Quebec estaba el profesor Thomas Koning, decano de filosofía de la Universidad de Laval, y es posible que él haya sido uno de los inspiradores, aquí lo vemos en el centro, también del Principito, o los niños de Quebec que le decían esas preguntas y que él recuperó la esperanza en la vida en los niños. Entonces, todo se dio perfecto porque aparte de eso, Reinald Hitchcock le pide el libro para que escriba sobre sobre un libro sobre Navidad para niños, y él se crea el cuento existencialista del Principito. Posteriormente fue invitado a la alcaldía de Montreal y también en la ville de Quebec, ya vamos a verlo un poquito más. Aquí lo vemos junto al alcalde encargado de la época, que era Paul Leblanc, y su editor Bernard Valiquet, que él es el que le publica los libros aquí en la alcaldía de Montreal. Lo vemos ahí seguramente firmando el libro de huéspedes del Hotel Ville de Montreal. Aquí vemos un video que los invito a que lo vean, de Saint-Exupéry. Fue grabado, yo vivo aquí en Montreal, Canadá, y fue grabado tal vez a unos pocos metros de donde yo vivo, ahí en el lago hacia la salida hacia Ottawa, cerca de Saint-Anne-de-Bellevue. Entonces ahí está compartiendo con sus editores y amigos, y ahí también los niños estaban muy felices y también estaba Consuelo. Entonces se ve a Saint-Exupéry ahí compartiendo en uno de los yates de los amigos ahí en el lago. Y cabe decir que es muy importante la exposición del 67, que fue una de las exposiciones más grandes que se han hecho en el mundo. La Expo 67 de Montreal fue dedicada a Saint-Exupéry. Se hizo un pabellón gigante llamado Terre des Hommes en la isla de Sainte-Hélène, en la isla de Santa Elena, y ahí fue invitada Consuelo Suncina a dar conferencias. Un último dato, se me olvidaba que entonces Saint-Exupéry, cuando estuvo en la ville de Quebec, él reunió, aquí lo vemos, reunió a más de 1000 personas en las conferencias que dio en Quebec. Por lo tanto, Quebec fue muy importante antes de ir a Estados Unidos. Muchos hablan solo de Estados Unidos, pero Canadá fue una etapa importante para Saint-Exupéry, sobre todo para lograr el Pequeño Príncipe o el Principito. Y esta fue una de las primeras casas que yo conocí en la ville de Quebec, invitado por mi amigo Carlos Andrés Torres, que me ayudó a hacer esta conferencia. Aquí vemos la casa Saint-Exupéry, la Maison Tutu, y ahí hay una placa donde él habitó y donde el profesor conoció al niño Thomas Koning, hoy decano de filosofía de la Universidad de Laval, y posible también inspirador del Principito. Sin embargo, como digo, todo esto está sujeto a debates. El Principito es también Saint-Exupéry, en fin, muchas influencias. En todo caso, siempre va a estar el debate abierto. En Estados Unidos, durante el 42 y 43, cuando lanzó el libro, allí pues hay en Nueva York el año pasado, en 2023, hicieron una estatua en Nueva York rememorando los años de publicación del Principito. Aquí lo vemos a Saint-Exupéry ahí en el centro de Manhattan, eh, ahí en las Torres Rockefeller, seguramente en el Rockefeller Center. Algunas fotos y aquí un reportaje de la época. Aquí uno de sus descendientes, o perdón, sus familiares. No se sabe si Saint-Exupéry dejó descendientes, pero bueno, aquí hay uno de sus familiares. Y la Maison de la Mar, que fue en Connecticut, donde él se encerró a escribir El Petit Prince, y de donde venía la dirección de la manilla donde fue encontrado en Francia, por un pescador. Entonces ahí está la casa a la que se refería la manilla, y donde él vivió con Consuelo Suncin durante ese año para escribir luego El Principito y luego retornar a Francia. Bueno, otros lugares importantes es, pues, sin lugar a duda, Francia, su gran amor. Aquí la vemos ocupada, partida, tanto en la Primera Guerra Mundial, contra los alemanes, y en la Segunda Guerra Mundial invadida por los alemanes, y con estos regímenes que no sabían cómo se iba a administrar el país. Su gran amor, Francia, por ser además de parte de la realeza francesa, importante esto.
Y el Petit Dru, para mí fue algo increíble ver el Petit Dru, porque yo sí sabía que había visto esa montaña y no la había relacionado. Y Santex pintó en uno de los dibujos del Principito el Petit Dru y el Principito en su cima. El Petit Dru, cabe mencionarlo, que es una de las montañas o uno de los picos más icónicos del alpinismo a nivel internacional. Queda en Chamonix. Chamonix, pues como ustedes saben, o los que no lo saben, es la capital mundial del alpinismo. Se dice que estas montañas fueron escaladas inicialmente por un par de niños pastores que se les perdió una cabra y el rey supo porque los niños fueron a buscar la cabra y las encontraron allá en la cima del Petit Dru. Esa es una de las leyendas. Ahí sí se dice que nació el alpinismo. Entonces el Petit Dru es una de las montañas icónicas y para nosotros los que nos gusta la montaña y es un honor para mí pues también saber que Saint-Exupéry pintó el Petit Dru en el Principito. Y aquí también, aquí vemos el Sahara, como dicen los españoles, o el Sahara. Aquí una foto que le tomó Carlos Andrés Torres a uno de los grandes conocedores de la vida de Saint-Exupéry, el gran viajero, fotógrafo, escritor Andrés Hurtado García de Colombia. Aquí lo vemos una de las fotos más memorables que él le tomó en el Sahara, rememorando un poco la inmensidad del desierto y que lo hace uno humilde. Entonces aquí vemos esa foto maravillosa, se dice que es una de las fotos más bellas tomadas a Andrés Hurtado por el significado que tiene. Y las inspiraciones literarias de Santex para escribir El Principito, pues vemos Calila y Dimna, uno de los cuentos más antiguos de la historia humana, donde por primera vez los animales hablan y, y que interactúan como seres pensantes. Bueno, todos los animales son pensantes, pero pues personificándolo como un humano. Entonces, aquí vemos el Kalila y Dimna, un cuento de la India que tiene miles de años. Entonces, yo lo leí, es espectacular, lo recomiendo para que lo lean. Las Mil y Una Noches también es otro de los grandes, grandes cuentos interminables que escribieron los árabes en su época. Entonces también hay mucho diálogo con animales, con seres de otros mundos, es espectacular. Por favor, léanlo también, es de mis libros increíbles. Ya lo voy terminando, llevo 3 años tratando de terminar Las Mil y Una Noches y veo muchas inspiraciones increíbles en otras obras modernas. Entonces es espectacular. Las fábulas de Esopo, también otro de los libros antiguos de la humanidad, las fábulas de Esopo, este gran escritor y filósofo griego, que también humaniza a los animales pues lo inspira a uno, es increíble. Y luego La Fontaine, que inspirado también en Esopo, también crea esta interacción eh, del ser humano con los animales. Entonces, eh, La Fontaine, el escritor francés, también tiene su fuente en las antiguas raíces de Calila y Dina, Las Mil y Una Noches, Esopo y también Santex, obviamente tomando esto. La Divina Comedia, por lo de los círculos del infierno y los pecados capitales, también vislumbrado en los planetas para el Principito. Los viajes de Gulliver, otro de los libros grandes de viajes, una crítica social fuerte, que pareciera ser un libro de niños, pero no tiene nada de libro de niños. Bueno, se presta para hacerlo, pero el trasfondo es increíblemente político y es interesante analizarlo. Alicia en el País de las Maravillas, uno de mis libros favoritos, surrealistas, increíbles, también esa interacción con seres mágicos, con animales, que pareciera ser un libro también para niños, que se presta para ser un libro para niños, también sacado para una Navidad, con también dibujos espectaculares. Bueno, simplemente leanlo y disfrútenlo, también tan potente como lo puede ser El Principito, de mis libros favoritos. El Cascanueces, también otro libro de Navidad, también interesante leerlo, descubrirlo, sobre el cual está inspirado el ballet de Tchaikovsky. Los invito ahorita que
en diciembre leer estos libros de Navidad, como también es Alicia y El Principito. El Príncipe de Maquiavelo, la parte contraria a lo que es El Principito, la realpolitik, la dureza del poder. Entonces el Principito se para en la otra orilla con la parte humana, un poco platónica. Esta es la parte aristotélica fuerte, dura, difícil de lo que significa el poder y que tanto se critica. Bueno, en el cine, ya vimos que Saint-Exupéry pues, fue cineasta y participó en Vol de Nuit, Night Flight, sacada en 1933. Y sobre esto, el perfume de la Maison Guerlain, que es uno de los perfumes increíbles que todavía se sigue produciendo, costoso, y lo vemos aquí con una decoración o una botella Art Deco muy bella, Vol de Nuit, entonces para que lo vean, yo quisiera tener uno de estos perfumes increíbles de la Maison Guerlain que todavía se produce. Anne-Marie fue otra de las películas de las cuales participó Saint-Exupéry como escenógrafo o escenarista, inspirado también en una película de aviación en el año 35 de Raymond Bernard. Fue un éxito en 1936. Y aquí lo vemos en la película Correo del Sur, en uno de sus libros, en su primer libro, de Pierre Villon. Aquí lo vemos ahí al lado de la cámara. No sé en qué momento se escapó como corresponsal de guerra en España, pero tuvo tiempo para hacer como escenógrafo de la adaptación de su película. Entonces, muy interesante la vida tan diversa que tuvo Antoine de Saint-Exupéry. Y bueno, finalmente vamos a ver que lo esencial es invisible a los ojos, la parte que le han dedicado a él como tal de sus películas, de sus libros, aparte de las que vimos en los años 30, está The Little Prince, que es la adaptación del año 74, y vemos luego estas dos que se hicieron en los 80, Saint-Exupéry, La Dernière Mission y Saint-Ex. Esas no tuve la oportunidad yo de verlas, pero traté de buscarlas, pero es muy difícil encontrarlas. Solamente unos pequeños cortos en YouTube. Y esta con Vincent Cassel, que salió hace unos 2 años. Vincent Cassel, uno de los grandes actores franceses, ex marido de Mónica Bellucci, estuvo en la película Saint-Exupéry, que fue estrenada en 2023 y que habla sobre todo del rescate de Guillemet. También la he tratado de buscar y no ha sido posible. A ver si en algún momento en las plataformas ponen películas interesantes y bueno, no tanto refrito, tanta película que no dice nada en los días actuales. Bueno, mi encuentro finalmente con el Principito, creo que como digo, todos tenemos un encuentro personal con él. En la película de 1974, la adaptación que hicieron en Hollywood, es una película muy bella que yo la descubrí cuando tenía tal vez 5 años. La estábamos viendo con mis padres, mi papá y mi mamá en Bogotá. Y en una Semana Santa que me pareció bastante larga, recuerdo ver a mis padres llorando cuando murió el Principito. Y también recuerdo la parte al principio de la película donde pintan el sombrero, y yo dije, eso es un sombrero, pensando en mis adentros como niño, pero resulta que era una boa comiéndose el elefante. Yo dije, este niño es muy inteligente para tener esa imaginación, pensaba desde mis adentros siendo todavía un niño. Para un 31 de diciembre luego me disfrazaron del Principito, entonces, bueno, un príncipe ahí, pero bueno, es un recuerdo muy bonito que mis padres, que tanto les gustaba también la literatura y la cultura, pues me iniciaron en esa senda sobre la literatura y el pensamiento. En mi adolescencia, en el colegio, en el Instituto Técnico Central La Salle en Bogotá, también un colegio lasallista. Para mí es un honor ser lasallista y bueno, saber que Santex también era lasallista. Entonces ahí en mi colegio, ahí para un festival de teatro en el año 95, 96, creo que fue 96. Bogotá es una ciudad que tiene o tenía uno de los festivales de teatro más grandes del mundo. Una de las compañías, por ser un colegio francés, llegó una compañía francesa y ahí pusieron un avión
adornaron como si fuera el Sahara, llevaron mucha arena y fue una interpretación excepcional. Recuerdo eso, fue espectacular, se llenó todo el colegio, fue algo muy motivante ver esa cercanía en mi adolescencia y juventud con el Principito. Y también Andrés Hurtado García, gran profesor nuestro, él es profesor del Colegio Champagnat, uno de los grandes viajeros colombianos, conoce prácticamente la mayoría de los países del mundo, escritor, tiene uno de los libros más increíbles que se ha escrito sobre Colombia en fotografía, llamado Colombia Secreta. Pues él es uno de los grandes admiradores de Saint-Exupéry y cada vez que viajábamos en Colombia con los estudiantes del Champagnat o en, en, en viajes particulares, siempre Saint-Exupéry es uno de sus referentes, entonces eso es un homenaje a Andrés, muchas gracias por recuperar a Saint-Exupéry en nuestra juventud y mantenerlo siempre durante la vida. Finalmente de adulto descubrí este Saint-Exupéry en Nueva York, un primer volumen del Principito en inglés, es el sexto impreso de la primera edición. Cuando lo vi sin lugar a dudas dije lo tengo que tener y está aquí en mi biblioteca. También lo expusimos en la Feria del Libro en Ottawa. Es una reliquia que quiero mucho y que espero proteger durante muchos años hasta la vejez. Y bueno, es un libro icónico tenerla una primera edición y un sexto impreso, un tesoro personal que valoro y quiero mucho. También yo, aparte de ser ingeniero, pues amo la pintura, ustedes lo saben, y la literatura, y pues dentro de esto, para la Feria del Libro se me ocurrió este cuadro, donde pinto al Petit Dru y al otro lado el edificio Aldret de Montreal, y pinto hacia un lado a Saint-Exupéry, a Saint-Ex como piloto, y el otro lado el Principito, siendo el mismo, que es una obra que terminó siendo como esta. Entonces aquí ya la vemos en gran formato eh, de 24 por 36. Y finalmente eso era todo lo que tenía que decirles sobre Santex. Espero les haya gustado esta participación para el juglar de letras. Y bueno, haya complementado el video que se hizo el video y la conferencia que se hizo el pasado 4 de octubre en la séptima feria del libro hispanoamericana en Canadá, en Ottawa. Entonces, un gusto y bueno, simplemente agradecerles e invitándolos para que sigan agrandando la leyenda de Saint-Exupéry, sigan conociéndolo y todos los misterios que están alrededor de su vida. Entonces, sin más, muchas gracias y bueno, ahí nos veremos pronto. Chao, chao.